Bueno, hoy veremos el ejercicio 5 del capítulo 5. Dice, haga lo mismo para cada una de las funciones del capítulo del problema 4, 19. Es decir, del capítulo 4, el problema 19. Y recordemos que el ejercicio anterior a este lo que se pedía era hallar los números C para los cuales el límite cuando x tiende a C existe. ¿Sí? Entonces, bueno, vamos con literal A del problema 4, 19, que era la función descrita como el primer número del desarrollo decimal de x. Entonces, la función está definida así. Era f, definida de esta manera, y su gráfica era la de la derecha. Tal como dice la definición, pues, la función devuelve únicamente el primer número del desarrollo decimal de x, y por lo tanto era una función con saltos enteros, y que iba de 0 a más infinito. Es decir, tomaba valores 0, 1, 2, 3, 4. Y bueno, no, perdón, no de 0 a infinito, sino de 0 a 9, porque cada término del desarrollo decimal se contempla como un número del 0 a 9. Entonces puede ser 0, 1, 2, 3, 4, así hasta llegar al 9. Bien, entonces vamos a ver primero que el límite cuando x tiende a 0 de nuestra función es 0. ¿Por qué? Vamos a ver primero esto de aquí, porque nuestra función en principio es una función impar. Entonces, como es una función impar, basta estudiar únicamente el límite en una de las ramas para saber si la existencia, para saber sobre la existencia o no del límite sobre la otra rama. Entonces, como el único punto que podría generar problemas en caso de haber estudiado una de las dos ramas es el 0, porque si yo contemplo la rama x mayor que 0, sabré qué pasará para la x menor que 0, pero exactamente cuando x igual a 0 no tendré mucha información. Entonces, de ahí el por qué vamos a estudiar el límite o la existencia de este cuando x tiende a 0. Entonces, vamos a ver primero que en efecto este límite es 0. ¿Por qué ponemos al 0 como candidato? Porque al trazar la gráfica, vemos que la función parece tender a 0, ¿no? En una vecindad del 0 la función vale 0. Es más, la función en 0 vale 0, ¿verdad? Porque el primer término del desarrollo decimal de x sería 0. Entonces, para ello nos vamos a la definición. ¿Y qué decía la definición? Que para todo epsilon positivo existe un delta, tal que si nos acercamos a un entorno suficiente entre x y c, podemos establecer una cercanía entre f y el límite que es eso. Entonces, para ello vamos a empezar con un epsilon arbitrario y ver qué se llega, ¿no? Entonces, dado un epsilon positivo, vamos a tomar delta como 0.1. Entonces, la diferencia entre x y c sería en este caso el 0, ¿no? Si 0 es menor que esta diferencia y esta es menor que delta, entonces eso sería decir que el valor absoluto de x está entre 0 y delta. Pero como delta lo estamos tomando 0.1, entonces, eh, como el valor absoluto de x estaría entre 0 y 0.1, eso sería decir entonces que como el x no es un número entero, ¿verdad? Está entre dos decimales, 0 y 0.1, entonces la parte entera de x, del valor absoluto de x es 0. Entonces el valor absoluto de x menos la parte entera del mismo vuelve a estar entre los mismos extremos, ¿no? Entre 0 y 0.1. De manera que si multiplicamos por 10, estamos que 10 veces esta diferencia está entre 0 y 1. Pero como eso pasa, entonces nosotros tenemos que la parte entera de esta cantidad tiene que ser 0, ¿verdad? Está entre dos enteros consecutivos, en este caso el 0 y el 1, y es menor estricto que 1. Entonces la parte entera de esta cantidad es estrictamente 0. Y listo. ¿Por qué? Porque este es el valor de mi función. Eh, este es el valor de la función que voy a ver si su diferencia en 0 en valor absoluto es menor que un epsilon. Yo ya veo que esta cantidad es 0. Entonces, si esa cantidad yo la equiparo para la rama x mayor o igual que 0, va a ser igual a 0. Y si estudio cuando x es menor que 0, pues el valor absoluto me dará la versión negativa del x, ¿no? Entonces, en ambos casos no va a ser. ¿Y por qué hacemos este estudio por casos de x positivo o x menor que 0?
¿Por qué? Porque en principio no sabemos qué signo tiene x, y en función del signo que tenga x, nuestra función devolverá o no cierto valor. Si x mayor o igual que 0, este es lo que devuelve mi función, 10 veces la parte entera de 10 por x menos valor absoluto, perdón, menos el piso de x. Pero si x es menor que 0, la función nos devuelve menos x. Pero como en el valor absoluto de x todo esto vale 0, entonces tanto para x como para menos x, todo esto vale 0 también. Entonces, en cualquier caso, vemos que esto nos da 0, de manera que podemos garantizar que el valor de nuestra función es exactamente 0. Si le restamos 0, sería todo esto 0. Y si le aplicamos, eh, si le aplicamos el valor absoluto, entonces tendríamos que la diferencia entre f y 0 sería 0 todo esto, y como el epsilon es positivo, todo esto es menor que un epsilon. Otra variación sería, en lugar de decir delta igual a 0.1, decir delta menor que 0.1. Pero bueno, ya con este delta vemos que funciona. Listo. Entonces, hemos demostrado que el límite cuando x tiende a 0 de la función es exactamente 0. Ahora sí, tal como lo mencionamos anteriormente, como f es impar y ya conocemos la existencia del límite en 0, basta conocer la existencia del límite para los c mayores que 0. Aquí no era el piso de x, sino el límite cuando x tiende a 0 de la función. Pero bueno, aquí tuve un errorcito. Entonces, nuevamente nos traemos la gráfica y vamos a ver primero lo siguiente. F entre un número de la forma n y n.1 vale 0. Bueno, n.1 tiene esta corcheta al revés porque se dice que no se incluye el extremo n.1, ¿no? Es un intervalo semiabierto por derecha. Contiene al n, pero no al n.1. ¿Ya? Entonces, el intervalo que va de n a n.1 vale 0. ¿Por qué? Porque el primer decimal en todo este intervalo es 0. Entre n.1 y n.2 sin incluir 1, y así sucesivamente. Nos vemos que nos da el decimal del número que está en el extremo izquierdo. 1, 2, así, hasta llegar al 9, ¿no? No obstante, hagamos lo siguiente. Si f lo evaluamos en un número que está cerca por izquierda de n, por ejemplo, n-1,99, la función allí ya vale 9. Y si nos movemos un poquito a derecha del n, que sería n,01, por ejemplo, la función vale 0. Entonces vemos cómo hay un salto abrupto, ¿no? Entre lo que vale la función en este intervalo y lo que valdría si nos movemos un poquito a la izquierda. Análogamente pasaría en el segundo caso. Si contemplamos n,1 y nos movemos 0.01 a la izquierda, tendríamos n,09, ¿no? Y a la función en ese punto vale 0, y si nos movemos 0,0 a la derecha de este punto, tendríamos n,11. Caso en el cual la función vale 1. Y vemos también, ¿no?, como hay un salto entre lo que vale la función aquí, que es 1, y aquí 0. Podemos seguir haciendo la comparativa entre los casos. Nuevamente, restamos y sumamos 0,01 al extremo izquierdo y vemos que hay saltos. Y la función vale 2, aquí vale 1, aquí vale 3, aquí vale 2, y aquí vale 9. Y es en el último intervalo donde también vemos que hay un salto de 1, ¿no? Mientras que la función en este intervalo vale 9, perdón, al movernos 0.01 a la izquierda del extremo izquierdo, vale la redundancia, la función vale 8. Listo. Entonces, ¿qué nos da esto a entender? Que de manera general, si tomamos un delta estrictamente positivo, pero menor o igual que un d, ahora tomamos delta y d como naturales, contemplando los naturales como el conjunto que parte desde el 1, 2, 3 y así sucesivamente. No incluimos el 0 aquí. Entonces, en representación decimal pasaría esto, ¿no? Que si estamos f en n, d menos delta, que sería d, le restamos una cantidad positiva, un poquito menor que d. Entonces, esto nos va a dar la parte decimal que es esto. Pero como d es un natural, entonces, perdón, como delta es un natural, entonces él es mayor o igual que 1. Y como estamos aplicando un menos aquí, toda esta expresión es menor o igual que d menos 1. Si por otra parte hacemos con el cambio de signo, en lugar de d menos delta, hacemos con d más delta,
la parte decimal sería nuevamente d más delta. Pero como delta es mayor o igual que 1, todo esto es mayor o igual que d más 1. Entonces, en su forma real, esto sería decir que, bueno, en su forma real, quiero expresar que es la forma, lo que sería la representación en base decimal, base 10 en este caso. Esto de aquí, n, d menos delta, lo pongo en esta representación, valga la redundancia, representación decimal, ya que es mucho más visual verlo de esta manera, ¿no? Por ejemplo, es mucho más fácil ver el 3,5 como poner n, d, entendiendo al n,3 y al d,5, y que si expreso n más d menos delta por 10 a la menos 1. Entonces, esto es lo que es una representación decimal, pero aquí en la siguiente diapositiva ya lo muestro cómo sería la notación en base 10. N más la parte decimal que constituye d menos delta, pero por 10 a la menos 1. Para entender que esto es lo que viene detrás de la coma. La parte decimal es esta, es igual que d menos 1, y análogamente para d menos delta. Entonces, ¿qué pasa? Vamos a tomar ahora c como el número de la forma n más d por 10 a la menos 1. Y al hacer eso, vamos a ver que el límite, bueno, vamos a ver si es que el límite de la función cuando x tiende a c es igual a un L real. Entonces vamos a ver si, en otras palabras, si es que el límite de la función en este punto existe. Pero veamos primero, ¿qué quiere decir esto? C lo hemos tomado como un entero más un número decimal por 10 a la menos 1. Entendiéndose este número decimal, bueno, en la parte anterior dije que era natural, pero además natural, en la parte decimal, recordemos, vamos a tomar cada número de la extensión decimal como un número entre 0 y 9, ¿no? Así que en este caso, lo mencioné, pero en este caso, este C, tal como lo estamos tomando, este, va a ser en este caso un número, bueno, aquí en la diapositiva anterior lo mencioné, ¿no? D es mayor estricto que 0. Entonces, por ser mayor estricto que 0, no va a ser entre 0 y 9, sino que entre 1 y 9. Entonces, D, lo que sí me faltó especificar acá, es que D, además de ser un natural, D está en realidad entre 1 y 9. Y bueno, lo voy a corregir aquí para que se entienda que análogamente para el delta, ¿no? Voy a decir que están entre los naturales, sino que los pertenecen al conjunto que va, D pertenece al conjunto que va desde el 1. Y delta, pues, delta es un natural que sigue la relación de ser menor o igual que D. Ya, ahora sí. Entonces, ¿quién es C? C es un número entero más una parte decimal no nula, por ejemplo, 3,5, 8,4, 3,6, etc. Y vamos a ver la existencia o no del límite en este punto. Entonces, vamos a suponer que el límite de nuestra función es igual a un cierto L, ¿no? Un L real. La definición nos dice que eso pasa únicamente si y solo si para todo epsilon positivo existe un delta también positivo, tal que si la distancia entre x y c es menor que delta y no nula, la distancia entre f y l es menor que un epsilon. Ya. Entonces, vamos ahora de manera particular a tomar un epsilon entre 1 y 0 y delta entre 0 y d por 10 a la menos 2. ¿Por qué vamos a hacer esto? Porque vamos a suponer que el límite existe. Si el límite existe en particular, puedo tomar, como dice en mi definición, ¿no? Puedo tomar el epsilon que yo quiera y en este caso me dice, bueno, para ese epsilon existe un delta. Y alguien podría decir, ¿pero por qué? Ok, el epsilon puedes tomarlo como quieras, pero ¿por qué tomas al delta también de manera particular? Porque resulta que en mi definición yo puedo hacer el delta tan pequeño como yo desea, en realidad. O sea, como consecuencia de la definición, yo puedo tomar un delta menor que esta cantidad. ¿Por qué? Porque si en realidad el delta que existe fuese más grande, entonces ese delta más grande va a ser mayor que esta cantidad y va a seguir esta misma desigualdad. Entonces, puedo tomar un delta en particular
un epsilon, perdón, en particular, y un delta que sea menor que cierta cantidad. Si para ese delta, que es menor que cierta cantidad, esta desigualdad no se sigue, entonces habré demostrado que llega a una contradicción y que por tanto este límite no puede existir. Ya. Entonces, nuevamente, tomo ese epsilon y aquí llego. Bueno, partiendo del antecedente, sería decir que x menos c está entre menos delta y delta y x menos c es no nulo. X menos c está entre estas cantidades y x es distinto de c. Entonces, bueno, llegamos aquí. Uy, aquí x es entre c menos delta y c más delta, ¿no? Ya. Pero de ser así, podemos tomar, por ejemplo, x igual a c menos delta medios, ¿verdad? Esa cantidad es mayor que esta, menor que esta. Y x igual a c más delta medios. C menos delta medios y C más delta medios son números que con certeza están en este intervalo. C menos delta, C menos delta. Entonces, vamos a tomar x1 como C menos delta medios. Para que nuevamente, recordemos que todo esto lo estamos haciendo, en este caso, porque vamos a llegar a una cierta contradicción con la existencia del límite. Entonces, por eso puedo tomar x1 a puntos de manera particular en el intervalo para llegar a la contradicción que yo deseo, ¿no? X1 igual a C menos delta medios. Entonces, al hacer eso, reemplazando valores, ¿verdad? C n más d por 10 a la menos 1, me quedaría esto. Ahora, como delta era menor que d por 10 a la menos 2, entonces menos delta es mayor que menos d por 10 a la menos 2. Aquí me parece que delta, ajá, sí, delta es menor que d por 10 a la menos 2. Sí, está bien. Ya, entonces, esta última cantidad nos da a entender una cosa. Y es que esta cantidad, recordemos, esto es un entero, le estoy sumando una parte decimal y le estoy restando un número que es mucho más pequeño que este de aquí. Entonces, como x1 es mayor que n más d por 10 a la menos 1 menos esta cantidad, entonces, como esta cantidad es menor que la de aquí, estoy teniendo que x1 es mayor que n. Pero es menor que n más d por 10 a la menos 1. ¿Por qué? Porque x1, eh, porque x1, voy a volver acá, es igual a n por d por 10 a la menos 1 menos delta medio. O sea, es igual a esta cantidad menos una cantidad positiva. Entonces, si x1 es igual a esta cantidad, entonces esta cantidad sin restarle el delta medios tiene que ser por ley mayor que x. Entonces, de allí llegamos a esta desigualdad. Entonces, como eso pasa, estoy teniendo que x1 está entre n y n más d por 10 a la menos 1. Entonces, la parte decimal, el primer número de la extensión decimal de x1 tiene que ser menor que d, ¿verdad? Porque, por poner un ejemplo, x1 estaría entre 3 y 3.9. Entonces, x1 puede ser únicamente un número menor que 3.9 y mayor que 3, de manera que puede ser 3.1, 3.2, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8. Y los números que entre estos estén. Pero los números que entre estos estén tendrán parte decimal o 1, o 2, o 3, o 4, 5, 6, o 7, o 8. Es decir, menor estricto que el 9. En este caso, menor estricto que D. Ok, f de x1 es menor estricto que D. De manera que como f de x1 toma valores únicamente naturales, es menor o igual que d menos 1. Y esta expresión vamos a llamarla 1. Ahora, si tomamos x2 como c más delta medios, digamos aquí x2 es c más delta medios, eso es n más d por 10 a la menos 1 más delta medio, reemplazando el valor de c, y eso es menor que n más d por 10 a la menos 1 por d por 10 a la menos 1. ¿Por qué? Porque recordemos, d es menor que d por 10 a la menos 2. Ahora, como esta cantidad está en el orden de las, es menor o igual a un número que está en el orden de las centenas, está en el de las decenas y este es un entero, todo esto es menor que n más 1. ¿Sí? Esto es menor que n más 1. Porque de hecho,
por verlo de otra manera, esto es menor que n más d por 10 a la menos 1 más d por 10 a la menos 2. Y eso es un número con un entero y dos decimales, por ejemplo, 3.45, 3.46. Como es un entero con dos decimales, esto no alcanza a ser el siguiente entero, que sería n más 1. Entonces, x más 2 es menor estricta que esta cantidad y por ende menor estricta que n más 1. Pero, por esta misma razón, es mayor que, bueno, no por esta misma razón, por la razón de arriba, como x2 es n más d por 10 a la menos 1, más delta medios, entonces, como es igual a esta, es mayor que si yo ahora le quito la parte positiva de delta medios. Entonces x2 es mayor que n más d por 10 a la menos 1. Entonces x2 está entre n más 1 estricto y n más d por 10 a la menos 1. Entonces, la parte decimal de x2 tiene que ser mayor que d, ¿verdad? Porque está entre un entero y el siguiente. Y además de eso, está entre, contempla la parte positiva de d hasta el siguiente entero. N más d por 10 a la menos 1 hasta n más 1. Entonces la parte entera de ley tiene que ser mayor que d. Nuevamente, como f toma valores naturales, si es mayor que d, entonces es mayor o igual que d más 1. Ya. Entonces, aquí llegamos. Bueno, tomando 1 y 2, llegaríamos a que como la definición debiese cumplirse para todo x en el intervalo, f de x menos L menor estricto que epsilon, entonces en particular tiene que cumplirse tanto para x1 como para x2, ¿verdad? Si reemplazo x por x1 y x2. Entonces tenemos que la definición nos implica estas dos. Pero de ser así, veamos qué pasaría. Recordemos, estamos tomando epsilon entre 0 y 1, de manera que epsilon es menor que 1, ¿no? Entonces se llega a esta desigualdad. Rompiendo los valores absolutos, tenemos que fx1 menos L está entre menos 1 y 1, y lo mismo para x2. Entonces, fx1 está entre menos 1 más L y 1 más L, y fx2 está entre menos 1 más L y 1 más L. Esta expresión vamos a llamarla 3. Pero recordemos, f de x1 es menor o igual que d menos 1, y f de x2 es mayor o igual que d menos 1. Entonces, si esto de aquí lo reemplazamos en 3, vamos a tener esto. Menos 1 más L es menor que f de x1, y esto es menor o igual que d menos 1. Y menos 1 más L es menor o igual que f de x2, perdón, d más 1 es menor o igual que f de x2, y esto a su vez menor estricto que 1 más L. De manera que por transitividad llegaría yo a que menos 1 más L es menor estricto que d menos 1, y d más 1 es menor que 1 más L. Cancelando los unos, llego a que L es menor que D y D es menor que L. Y eso es una contradicción, pues, por la tricotomía, ¿no? La tricotomía de los números reales nos dice que solamente una de estas dos desigualdades puede ser posible. Entonces, esto nos lleva a una contradicción, de manera que lo que supusimos como cierto, es decir, la existencia del límite de C más N por, de C igual a N más D por 10 a la menos 1, es falso. Es decir, ese límite no existe. ¿Ya? Ahora, si C es igual a N, pero un N natural, entonces luego tenemos que el límite cuando x tilde se de f de x igual a L, sí, solo si para todo epsilon positivo existe un delta positivo, tal que si la distancia entre x es menor que un delta, entonces la distancia entre f y L es menor que un epsilon. Listo. Entonces, si tomamos ahora, recordemos que ya cambiamos de caso, ¿no? Ahora C se considera un N natural. Si tomamos epsilon entre 1 y 0 y delta menor que 1 por 10 a la menos 1 positivo, entonces de la definición tenemos esto, ¿no? Que x menos c es mayor que menos delta y menor que delta, y no, nos lleva a esto. Reemplazándose por n, digamos x menos n es mayor que menos delta, menor que delta. Transponiendo miembros, x pertenece al intervalo de n menos delta y n más delta. Ahora, tal como en el caso anterior, ¿no? Vamos a considerar x1 y x2 de manera que yo llegue a que están en este intervalo, pero que no me cumplen la definición. Y que por tanto el límite no exista, ¿no? Entonces, dos puntos que estén entre estos intervalos serían n menos c y n más, perdón, c menos, n menos delta y n más delta. Pero como n es igual a c,
sería en el intervalo C menos delta y C más delta. ¿Qué puntos puedo tomar? Nuevamente, C menos delta medios y C más delta medios, ¿no? Entonces, tomando X1 como C menos delta medios, X1 es esto, reemplazando C por N en N menos delta medios, y como delta es menor que 1 por 10 a la menos 2, perdón, quiero omitir algo, ¿no? Aquí no es por 10 a la menos 1, sino que vamos a tomarlo por 10 a la menos 2. Listo. Ya listo. Entonces ahí tendría yo que menos delta es mayor que menos 1 por 10 a la menos 2. Y eso es lo mismo que n menos 5 por 10 a la menos 3, ¿no? Porque un medio es 0.5, 0.5 por 10 a la menos 2 es lo mismo que 5 por 10 a la menos 3. Esto si sumo, bueno, esto en principio es x1, estamos llegando a que x1 es mayor que n menos 5 por 10 a la menos 3. Pero es menor que n, ¿por qué? Porque x1 es n menos delta medios. Como es n menos una cantidad positiva, entonces él en sí es menor que l. Entonces, llegamos a esta desigualdad. X1 es mayor que n menos 5 por 10 a la menos 3 es menor que. Ahora sí, si sumamos y restamos 1, llegamos a que n menos 1 más 1 menos 5 por 10 a la menos 3 es menor que x1 y menor que. Y esto es lo mismo que n menos 1 y 1 por menos 5 por 10 a la menos 3 es 0,995. Entonces x1 está entre n menos 1 más 0,995 y es menor que. ¿Para qué lo escribí de esta forma? Porque quiero ver la parte decimal de esta expresión, ¿no? N-1 es la parte entera y 0,995 es la parte decimal. Entonces, ¿a qué llego yo? Como x1 está entre esta cantidad y esta cantidad, la parte decimal de fx1 tiene que ser este 9. ¿Ya? ¿Por qué? Porque si es mayor que esta parte, si es mayor que n-1 más 0,995, puede ser igual a esta cantidad, puede ser 0, n-1 más 0,996, n-1 más 0,997, pero como es menor que n, no puedo escapar, saltarme a n, que es donde la parte decimal sería 0, sino que siempre estaría empezando con un 9. Entonces, el primer término del desarrollo decimal es 9. No es que la parte decimal sea 9, perdón. Es que el primer dígito de la parte decimal es, en este caso, 9. Ahora, vamos a tomar x2 como c más delta medios, de manera muy parecida al caso anterior, solo que, bueno, en lugar de más tenemos un menos y la desigualdad cambia de sentido, ¿no? Delta es menor que 1 por 10 a la menos 2, esto es n más 5 por 10 a la menos 3. Entonces yo que x2, como es n más una cantidad positiva, es mayor que n, pero es menor que n más 5 por 10 a la menos 3. Entonces el primer término del desarrollo decimal de n sería ¿quién? 0. ¿Por qué? Porque como x2 es menor que n más 5 por 10 a la menos 3, y esto es un dígito de las centenas, centésimas, entonces esto puede ser, por ejemplo, 1,0, esto de hecho podría ser 1,0,05, eh, y si x2 es menor que esto, puede ser 1,005, 1,004, y así sucesivamente, pero siempre tendrá el hecho de que el primer decimal tiene que ser 0, entonces f de x2 es 0. Entonces vemos que la diferencia entre f de x1 y f de x2 es abismal, ¿no? Entre 9 y 0. Entonces, nuevamente, la definición nos diría que la distancia entre f y L es menor que un epsilon para cualquier x en el intervalo. En particular, tendría que cumplirse para x1 y x2. Pero f de x1 es 9 y f de x2 es 0. Entonces, digamos a esto, 9 menos L es menor que 1 y 0 menos L es menor que 1. Esto nos da el valor absoluto de menos L, que es lo mismo que el valor absoluto de L. Llegamos a esto, y eso nos da que 9 menos L está entre menos 1 y 1, y L está entre menos 1 y 1. Sumando, restando 9 de cada lado, llegamos a que menos 10 es menor que menos L, y eso es menor que menos 8. Y que L está entre menos 1 y 1. Pero multiplicando por menos la primera desigualdad, llegamos a que L está entre 8 y 10. Y aquí llegamos a que L está entre menos 1 y 1. O sea, L está entre 8 y 10 y entre menos 1 y 1. Eso es una contradicción. Eso es imposible. Entonces, el límite cuando x tiende a c para este caso tampoco existe. Entonces, hemos demostrado que cuando
C es un número con un solo decimal, el límite no existe. Cuando C es un número natural, tampoco existe. Y por lo tanto, para un entero, o sea, como demostramos para un natural y la función es impar, para un entero tampoco existe. Y para un número decimal negativo con un solo, con solo un decimal, tampoco existe. ¿Verdad? Nuevamente porque la función es impar. Y ya lo hemos demostrado para una rama de la función. Una rama del dominio, perdón. Ya. Ahora vamos a considerar el que sea tal vez el caso más difícil por demostrar en la existencia del límite. Y es que es en este caso donde el límite sí resulta existir. Si C es un número de la forma, de esta forma, para Cm, un número natural o cero, y existe Cm no nulo para un m mayor o igual que 2. Esto traducido de otra manera, a ver, esta de aquí es la representación en base 10 del número, ¿no? Extensión decimal. CM natural o cero. Bueno, esto es porque, por ejemplo, el tener 3.1416 o 100.02598, el primer número, es decir, el que está a la izquierda de la com, que es en este caso el C sub 0, porque con m igual a 0, esto me da C sub 0 por 10 a la menos 0, que es 1, ¿no? Entonces, el C sub 0 es el término de las unidades, decenas o centenas, es decir, el que está a la izquierda de la com. Ese número puede ser un número natural o cero, ¿ya? Pero los que vengan a partir de allí, o sea, los que vengan después de la coma, solo cada uno de estos números puede estar entre 0 y 9. Por eso que bueno, me olvidé decir, en realidad, aquí no lo escribí bien. Lo que debí escribir, de hecho, voy a escribirlo con la pluma aquí, es C sub 0 aquí y C sub m perteneciente al conjunto 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, para m mayor o igual que 1, ¿no? Y m claramente natural. Ya. Entonces, el C sub 0 es natural o 0, C sub m está aquí, y tal que existe un C sub m no nulo con m mayor o igual que 2. Esto todo traducido a nuestro idioma es que es un número que no se vuelve eventualmente nulo a partir del segundo término del desarrollo decimal. Por ejemplo, puede ser 1,029 o 1,000014 o 3,000029. Es decir, que a partir del segundo índice existe al menos uno de los términos decimales distinto de cero. Y es en este caso donde el límite existe. Nuevamente rectifico, es el C sub 0 el que es natural o cero, y el C sub m eh, el que va entre 0 y 9, ¿no? Ya. Entonces tenemos que el límite de cuando x tiende a c de fx es C sub 1. ¿Quién es C sub 1 en este caso? Proponemos que es ¿quién? El primer término del desarrollo decimal, que es C sub 1. Ya, vamos a poner ese como candidato. ¿Por qué ponemos ese como candidato? Porque eso es lo que vale mi función en ese punto, ¿ya? Y porque si uno observa la gráfica que se mandó a hacer en ejercicios anteriores, ese parece ser el límite. Entonces, suponemos que sea el límite, pero vamos a demostrarlo. Entonces, eso pasa únicamente si solo si para todo epsilon positivo existe un delta, tal que haga esto. Entonces, dado epsilon positivo, vamos a tomar a delta esta expresión, sí. El mínimo voy a traducirlo, el mínimo entre nuestro C y el C con únicamente el primer decimal, es decir, por ejemplo, si esto es pi, si este es pi, este sería 3.1, ¿ya? Es decir, el entero con el primer decimal de esta cantidad. Y esa resta la divido para 2. Acá, esto es el primer decimal sumado 0,1, por ejemplo, 3,2, y este acá sería pi. Por esto que esta primera resta es positiva, y esta segunda también es positiva. Estoy restando un número mayor de uno menor, y bueno, al dividirlo para 2 el signo se preserva, ¿no? Listo. ¿Por qué puedo tomar delta estas cantidades y asegurarme que es positivo? Pues, nuevamente por lo que acabo de mencionar, estas restas resultan ser positivas,
dividirlo por 2 también. Nótese que esto aquí no hubiese pasado para los casos anteriores necesariamente, porque ahí yo no pedía que exista algún decimal mayor o igual, exista algún número decimal a partir del segundo índice que sea no nulo. Aquí yo garantizo que sí, y eso es lo que hace que esta recta sea positiva, porque sé que a partir del segundo decimal existe al menos uno que es no nulo. Entonces, por eso puedo tomar a delta de estas maneras. Ya, habiendo hecho esto, y voy a borrarlo ahorita así. Aquí estaba yo con el puntero láser, listo. Entonces, ahora sí vamos a mostrar que el límite existe. Si x menos c está entre 0 y delta, entonces están entre estas cantidades. Ahora, si yo reemplazo delta como la primera de las cantidades, recordemos que como delta es el mínimo entre estas dos, delta es menor o igual que la primera y menor o igual que la segunda, ¿no? Si delta es menor o igual que esas cantidades, en particular, es menor o igual que la primera. Entonces, x menos c es menor que toda esta cantidad y mayor que el negativo de la misma. Si reemplazo c, llegamos a esta expresión, ¿no? C es esta serie. Y bueno, transponiendo miembros. A ver, voy a señalar esta vez con el puntero láser para tener una... Bueno, con la pluma. Si esta cantidad la sumo de cada lado para dejar únicamente en este término el x, entonces este término con el de acá, recordemos que aquí tenemos menos un medio de eso. Menos un medio más uno me da un medio de esa expresión, ¿verdad? Entonces, un medio de esa serie. Aquí tenemos menos, es decir, más un medio de esta otra. Aquí nos quedaría el x, ¿verdad? Y del lado de acá, esta serie, con un medio de la de acá, uno más un medio nos da tres medios. Entonces tenemos tres medios de esa serie. Y aquí menos un medio de la parte, ¿no? Un medio de esto. ¿Ya? Ahora, ahora, ¿qué pasa? Bueno, ahora lo que vamos a hacer es simplemente reescribir una de estas series como suma de otras dos. ¿Para qué? Para poder trabajar esto aritméticamente, para poder sumarlo. ¿Ya? Por ejemplo, aquí, esto de aquí es la suma desde 0 hasta 1. Entonces yo esta serie la puedo sumar como la suma desde 0 hasta 1 y luego de 2 en adelante. Y es precisamente lo que hice acá. Voy a marcar con la pluma, pero con un color de lápiz distinto. A ver. Esta serie es esto de aquí. ¿Ya? El 1 medio multiplica ambas y desde 0 hasta 1 y de 1 hasta 2. Luego, ¿qué más tenemos? Voy a marcar otra vez con otro color. Esta serie de aquí se dejó tal cual acá. Esta serie es la misma que aparece. Luego, del otro lado, color de lápiz. Acá. Esta serie que está aquí se dividió en dos. Desde 0 hasta 1 y desde 2 en adelante. Y la que resta, pues, está aquí, ya es esto, ¿no? Ya, listo. Ahora sí, podemos manipular esto mejor. ¿Por qué? Porque puedo coger esta serie que va desde 0 hasta 1 con esta que va desde 0 hasta 1, que en realidad son la misma, ¿no? Un medio de esto más un medio de esto nos da 1. Entonces nos da esta serie, que en realidad es la suma únicamente de dos términos, ¿no? De cm por 10 a la menos m, más esta sobrevive, nos queda menor que x. Nuevamente aquí este 3 medios menos un medio nos da 1. Y aquí nos queda 3 medios de esta otra serie. Listo, vamos a la siguiente diapositiva con esa última línea. Ya, esta fue la última línea que nos quedó. Y vamos a desglosar la primera serie. Como es la suma de únicamente dos términos, lo desglosamos. Sería c sub 0 por 10 a la menos 0. 10 a la menos 0 es 1, entonces nos da c sub 0. Más c sub 1 por 10 a la menos 1. Dejamos esta otra serie, nos queda menor que x menor que esto. C sub 0 más c sub 1 por 10 a la menos 1 más esto. Esta expresión vamos a llamarla 3.
Ahora vamos a coger la definición nuevamente de x menos c menor que 0 y delta. Y ahora, recordemos que delta lo tomamos el mínimo entre dos cantidades. En las diapositivas anteriores trabajamos con, con el primero, la primera de las dos, y ahora vamos a trabajar con la segunda, que era esta otra expresión. ¿Ya? Esta era la segunda expresión que aparecía en el mínimo. Como delta es menor o igual que ellas, x menos c es menor estricta que ella, ¿no? Que la segunda. Entonces, nuevamente, vamos a reemplazar c, vamos a repartir la serie, ¿verdad? Eh, esta de aquí se manipula con la de acá, nos da ahora 1 menos un medio, nos da, perdón, aquí hay un menos, ¿no? Menos con menos más, tenemos un medio de esa serie más 1, nos da 3 medios. Aquí tenemos menos un medio de esta serie. Como aquí hay un 0.1 dividido para 2, eso es 0,05, pero como hay un menos que lo antepone, es menos 0,05. Análogamente para el lado derecho, ¿no? Cogemos esta serie, la manipulamos con esta de acá, sería 1 menos un medio, nos da un medio de esa serie, aquí tenemos un medio de esta, y 0,1 dividido para 2 es 0,5, ¿no? Listo. Sigamos. De aquí en la siguiente línea nuevamente, lo que hacemos es la primera serie la desglosamos. Voy a marcar lo que se desglosó. Esta de aquí se desglosó en estas dos. Uy, en estas dos. Uy, no puedo escribir ya. La que sigue. Esta de aquí. Perdón. Ahí, hasta aquí nomás. Es esta de aquí. Y bueno, el menos 0,5. Que lo bajamos tal cual. ¿Qué más? Esta. Uy, no sé dónde estoy rayando. Ah, ya vi. Borrador. Ay, ya. Borrador. A ver, nuevamente, color de lápiz. Esto. Ya está aquí. Uy, la desglosamos en estas dos. Y lo que sigue lo bajamos tal cual, ¿no? Ya. Listo. Ahora, lo que hacemos entre línea y línea es lo siguiente. Eh, Aquí tenemos 3 medios de la serie desde 0 hasta 1 y aquí menos un medio de la misma. 3 medios menos un medio nos da 1. Bajamos esta serie, bajamos el 0,0, el menos 0,05. Aquí operamos esta serie con esta de acá. Nos da una vez la c sub m por 10 a la menos m, más esta serie más 0,05. Listo. Eso es lo que vamos a arrastrar a la siguiente diapositiva. Ya sabemos que la serie es de 0 hasta 1 es c sub 0 más c sub 1 por 10 a la menos 1. Más, bueno, estas expresiones las bajamos tal cual y reagrupamos términos. El menos 0,05 lo escribo como menos 5 por 10 a la menos 2, ¿no? Y bajamos la serie de arriba. En el lado derecho lo que hacemos es, nuevamente, el 0,05 escribirlo como 5 por 10 a la menos 2. Bajamos la otra serie. Y esta expresión vamos a llamarla 4. Ahora, entre esas dos series, si unimos 3 y 4, llegamos a esta expresión. X por esta expresión 4 es menor que esto que tenemos a derecha. Y por la expresión 3, si uno revisa, es mayor que esto que tenemos a izquierda. En la expresión 3 teníamos x mayor que c sub 0 más c sub 1 por 10 a la menos 1 más un medio de la serie de c sub m. Y esta expresión 4 tenemos que es menor que c sub 0 más c sub 1 por 10 a la menos 1 más todo esto. Activar. Ahora vamos a estudiar extremo y extremo. Esta expresión de cómo es la serie a partir del 2, esto es un número que empieza a contar a partir de las centenas. ¿Ya? Entonces, todo ese número tiene que ser menor que 1 por 10 a la menos 1, que es 0,1. Es menor que 1 por 10 a la menos 1. Pero como está multiplicado por un medio, todo eso es menor que un medio por 10 a la menos 1, que es 0,5 por 10 a la menos 1, que es 5 por 10 a la menos 2. Ahora, todo eso se está sumando a C1 por 10 a la menos 1. Entonces, todo ello es menor que C1 más 5 por 10 a la menos 2. Y como se está sumando un C sub 0, todo eso es menor que C sub 0 más C sub 1 por 10 a la menos 1 más 5 por 10 a la menos 2.
Si estudiamos ahora del lado derecho, esta cantidad nuevamente, tal como en el caso anterior, es menor que 1 por 10 a la menos 1. Multiplicado por un medio es menor que 5 por 10 a la menos 2. Y sumado al 5 más 10, recordemos, aquí tenemos 5 por 10 a la menos 2 y acá también. Al sumarlas, todo esto entonces sería menor que 2 veces 5 por 10 a la menos 2, que es 1 por 10 a la menos 1, ¿verdad? Porque 5 y 5, 10 por 10 a la menos 2 sería 10 por 10 a la menos 2, que es 1 por 10 a la menos 1. Como está sumándose a c sub 1 más por 10 a la menos 1, eso es menor que c sub 1 por 10 a la menos 1, y a su vez se está sumando al c sub 0, todo esto es menor que c sub 0 más c sub 1 por 10 a la menos 1, más 1 por 10 a la menos 1, ¿ya? Pero c sub 1 por 10 a la menos 1, por 10 a la menos 1, más 1 por 10 a la menos 1, todo esto es menor o igual que c sub 0 más 1, ¿ya? Porque esto es un número de la parte decimal, es el orden de es un número de las decenas, y este también, ¿verdad? Que solamente aumenta en 1. Pero como c sub 1 es a lo máximo 9, y al sumarle 1 llegaría a 10. De manera que aquí me queda 0 y el c sub 0 le sumo 1. Entonces, en el peor de los casos, que es cuando este es 9, todo esto se vuelve c sub 0 más 1. Entonces, todo esto es menor o igual que c sub 0 más 1. Entonces, estamos teniendo que x es mayor que c sub 0 más una parte decimal, ¿verdad? Esto es decimal enteramente porque esto está en las decenas y está en las centenas. Y c sub 0 más 1. ¿Ya? Entonces, ¿qué concluimos allí? Como c es menor estricto que c sub 0 más 1 y mayor que c sub 0, entonces la parte entera de c, ¿quién es? C sub 0. ¿Ya? Porque claro, este es menor o igual que c sub 0 más 1, pero x es menor estricto que esta cantidad, que es en el peor de los casos c sub 0 más 1. Entonces x es menor estricto que c sub 0 más 1 y mayor estricto que c sub 0. Entonces la parte entera es c sub 0. Entonces, si a x le restamos la parte entera de x, tendría yo la misma desigualdad, pero quitándole el c sub 0, ¿verdad? Entonces eso nos lleva a esta línea, la misma cantidad, pero quitando un c sub 0 de cada. Ahora vamos a multiplicar por 10, 10 en cada lado, llegamos a esta desigualdad. No se hizo ninguna otra modificación. Y ahora, bueno, vamos a operar. 10 por c sub 1 por 10 a la menos 1 me queda c sub 1. Más 10 por esta serie. Puedo meter el 10 delante. Y ya la serie sería, este, aquí omití algo. Aquí sería, bueno, un medio de la serie de m igual 2 hasta infinito de c sub m por 10 a la m menos 1. Perdón, a la menos m más 1, ¿verdad? Eh, a ver, sí, uy. Aquí al meter el 10 me quedaría menos m más 1. Entonces, si m vale 2, menos m más 1 vale 1. Entonces, la serie me quedaría así, ¿no? Vamos a ver cómo de allí puedo llegar a la parte de abajo. En realidad creo que cometí un error de notación. Se sube m por 10 a la menos m más 1, cambiando u por m menos 1. Entonces, esta sería la serie de u igual a 1 hasta infinito, de c sub u más 1, 10 a la menos. Entonces sí está bien, pero aquí en el índice en lugar de m sería m más 1, ¿no? Análogamente del lado acá. 10 más m más 1. Pero en realidad vamos a ver por qué eso no afecta. Uy, no puedo borrar. ¿Qué pasó? No me deja borrar. Ahí. No, no puedo borrar. No sé por qué. No puedo ni borrar ni seleccionar. A ver. Ah, es que estoy escribiendo, perdón. Borrar esto. Ya.
Ahora, toda esta cantidad, sin importar el índice, porque aquí lo único que cambió es el índice del C, pero toda esta cantidad empieza a partir de las decenas, ¿no? 0,1, 0,13, 0, entonces toda esta cantidad es menor que 1, ¿ya? Como está multiplicado por un medio, todo es menor que 0,5 o 5 por 10 a la menos 1. Como está sumándose C sub 1, todo esto es menor que C sub 1 más 5 por 10. Del lado derecho, todo esto es menor que 1. Como está multiplicado por un medio, es menor que 5 por 10 a la menos 1. Y como está sumado a esta cantidad, 5 más por 10 a la menos 1 más 5 por 10 a la menos 1, eso en el peor de los casos, 10 por 10 a la menos 1, que esto es 1. Entonces toda esta cantidad es menor que 1. Como está sumada a C sub 1, todo es menor que C sub 1 más 1. Entonces, toda esta cantidad es es menor que C sub 1 más 1, pero es a su vez, bueno, no sé, ahorita que lo veo, ahorita que lo veo no era necesario hacer todo esto de aquí. Lo que me interesa es que 10 por esta cantidad es menor que C sub 1 más 1, pero es también mayor que C sub 1, porque C sub 1 más una serie. Entonces su parte entera, ¿quién va a ser? C sub 1. Déjenme ver si en la diapositiva anterior tampoco fue necesario hacerlo de la izquierda. Eh, mm, Ajá, tampoco fue necesario porque el C sub 0 le estoy sumando cantidades positivas. Entonces X es mayor que C sub 0, menor que C sub 0 más 1. Sí, en efecto, el tratamiento en el lado izquierdo no era necesario, pero sí en el derecho, ¿no? Entonces, estoy llegando a que esta cantidad es mayor que C sub 1 y menor estricto que C sub 1 más 1, ¿no? Entonces la parte entera de toda esa cantidad, ¿quién es? C sub 1. Y si yo las resto, me queda que es 0. Si saco valor absoluto, esto es 0 y es menor que un éxito. ¿Y esto qué era? El valor de mi función. El valor de mi función nuevamente para la parte positiva. Entonces estoy llegando a que el límite existe. He demostrado que el límite existe. Entonces, como solo el límite existió para este caso, estamos llegando a que el límite de fx cuando x tiende a c existe si, solo si c es de esta forma. C o es 0 o es más o menos esta serie. M igual a 0 hasta infinito de c sub m por 10 a la menos m. Para C sub 0 natural, aquí ya corregí, C sub 0 natural y C sub m perteneciente al 0 y 9 con m mayor o igual que 1, tal que existe un C sub m no nulo con m mayor o igual que 2. Entonces, listo. Ese ha sido el ejercicio, los ítems, ese ha sido el ítem 1 de literal A. Gracias.